2 de agosto, aquí estamos, 6:58 de la mañana, llega la hora del Comercio TV. Llega Ana Mercedes también, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días a todos quienes se unen a nuestra señal para informarse, como siempre, con la información más destacada. Qué vientos y qué fríos, ¿no? Y qué luna tan hermosa. Luna lunera, luna cascabelera. Sí, está la luna para toda la semana para verla, ¿no? Sí, y disfrutarla. Sí, parece sol en realidad, pero es la luna todavía. Sí, todavía está ahí presente, que el día sea bueno, provecho en el desayuno. Vamos a desarrollar algunas informaciones en la parte política importante que nuestro equipo, pues, durante todo el día de ayer ha estado planificando. Efectivamente, les contamos que a pesar de las propuestas que se presentan también en el Consejo Nacional Electoral y queremos... Vamos a una pausa porque hay una cadena nacional. En un ratito más vamos a desarrollar esta información. Así que nos unimos a la cadena en este instante y ya retornamos. Retornamos con el desarrollo de la información luego de esta cadena y a pesar de las respuestas negativas que ha dado la Corte Constitucional a los decretos de ley, el gobierno va a insistir. Así es, esto para ver si es que pueden gobernar. De los 4 decretos ley que ha enviado el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Corte Constitucional, 3 han sido rechazados. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aseguró que en los próximos días se remitirá un nuevo decreto ley, esta vez con medidas que puedan tomar los gobiernos seccionales ante el fenómeno del Niño. Para que esta propuesta no sea rechazada una vez más por la Corte, la constitucionalista Jimena Ron emite 3 observaciones. La primera tiene que ver con que la normativa responda a la materia económica y que sea urgente. En el país todo es urgente, eso es verdad. El tema de la urgencia viene dado porque estamos en crisis democrática, en crisis económica, pero lo que la Corte Constitucional señala en los dictámenes, y me parece que es una decisión prudente, es decir, lo que se pueda solucionar ahora. Es decir, mientras usted sea presidente de la República. La segunda característica que se podría recoger es que la normativa no sea tan compleja y extensa. Entonces, de alguna manera, sí ponemos a 9 personas a hacer un análisis que técnicamente lo hacen más de 100 personas, ¿no? Cuando la Asamblea Nacional está en funcionamiento. Entonces, sí termina siendo un riesgo. Una tercera observación tiene que ver con que la propuesta no vulnere derechos. El Ejecutivo no puede incurrir en ningún choque con derechos o en alguna incompatibilidad con derechos constitucionales. Eso también lo revisa la Corte Constitucional. Guillermo Lasso apostó disolver la Asamblea Nacional para gobernar bajo decreto, pero hasta la fecha este mecanismo no ha dado resultado, informó Valeria Navarro. Una sentencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, por negligencia estaría a punto de recibir el Estado ecuatoriano. Esto en los próximos días, en respuesta a un caso de violación a una menor de edad por parte de su padre, quien no fue sentenciado dentro del ámbito judicial ecuatoriano. La llamaremos Norma, a quien radicalmente le cortaron sus juegos de niña a los 12 años de edad, cuando con sus muñecas dejaba libre su imaginación. Lo lamentable es que su propio progenitor hizo de su vida una pesadilla. No solamente que el padre de Norma siguió libre, ¿me entiendes?, después de haberla violado, sino que ella fue insertada en su hogar a pesar de que él ya tenía una denuncia anterior de violación a otra niña, del que el Estado conocía, y el Estado fue incapaz de protegerlo. Sus juguetes tuvo que cambiarlos por un ser de hueso y carne que se formó en su vientre, pasando a ser hijo y hermano al mismo tiempo, al ser producto de la violación de su padre. Todas las niñas de su familia fueron víctimas de violencia sexual, todas. Sus 2 hermanas, mayor y menor, tienen hijos producto de la violencia sexual por parte del padrastro. Su prima fue víctima de su padre y todos los casos de violencia sexual los conoció el Estado. Porque todas estas niñas fueron a parir a un lugar del Ministerio de Salud Pública y todas iban a la escuela y dejaron de ir. Es por eso que Norma, que está a punto de cumplir 20 años de edad, al no encontrar justicia en nuestro país, puso su caso en conocimiento del Comité de Derechos del Niño
de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Todas estas niñas tenían derecho a un aborto por causal salud o vida, por todos los riesgos que un embarazo implica a su edad. Sin embargo, a ninguna de ellas se les garantizó este derecho, a pesar de que muchas de ellas lo pidieron. Con el apoyo del movimiento regional Niñas No Madres, han presentado 5 demandas contra estados de Latinoamérica y el Caribe. Estos procesos de denuncia a los estados van a generar un mensaje claro contra la impunidad en los casos de violencia sexual infantil. El mes pasado ya tuvo respuesta de la ONU el caso de Perú, y en camino estaría el de Norma. Este caso ya lleva como 5 años desde que se puso la demanda. Por supuesto que los casos internacionales toman este tiempo en promedio, justo porque los comités tienen como muchos casos que resolver y tienen que mirar la situación mundial, ¿no? Sin embargo, esperamos que la sentencia salga este año y que esta respuesta sea una respuesta de reparación, de justicia para ella, pero además, como ella siempre dice, para el resto de niñas. Ella puso este caso y decidió demandar al Estado porque ella quiere que ninguna niña tenga que vivir lo que ella vivió. Dura realidad a la cual quizás muchos preferirían no hacerle frente, informó Héctor Romero. La Corte Constitucional suspendió las consultas ambientales para actividades mineras tras admitir a trámite una demanda presentada por la CONAIE. El pasado mes de mayo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, emitió el decreto 754, con el cual se regulan las consultas ambientales que se realizan en las localidades para proyectos mineros y de producción. Este es un paso previo que se debe ejecutar para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias. Sin embargo, el pasado 13 de junio, la CONAIE presentó ante la Corte Constitucional un pedido de medidas cautelares, solicitud que este martes fue admitida a trámite y con ello se suspenden de manera provisional las consultas ambientales. Una muy lamentable decisión para la economía del país, para el futuro del país. Como usted lo ha dicho, hay decenas de proyectos que estaban suspendidos mientras no obtengan una licencia ambiental. Y el Ministerio de Ambiente les decía, mire, la Corte me ha dado ciertos lineamientos y quiero, acogiendo esos lineamientos, hacer un reglamento. Pero, ¿cuál fue el motivo que llevó a la CONAIE a presentar este recurso? La consulta ambiental la hicieron de manera, digamos, autoritaria, no de una forma participativa. Es decir, lo hicieron en el caso de las naves, por ejemplo, lo hicieron en una UPC, ¿no? Con más de 300 policías custodiando este sector, este sitio. Sin embargo, la suspensión de consultas ambientales retrasa los proyectos mineros. Pero antes de analizar, ya lo suspenden. ¿Cómo así? Eso es prejuzgar. Eso no está bien en una corte. Según el ministro de Energía y Minas, son 180 los proyectos mineros y de producción que están suspendidos por licencias ambientales. En fase de consulta se encuentran 2 en las provincias de Bolívar y Cotopaxi. No, esperamos que ya sea definitiva y que se logre a través de ello frenar este avance de la minería en los distintos territorios. El mensaje al mundo, por Dios, inversionistas, no vengan al Ecuador, es un país desarticulado. Informó Valeria Navarro. Otto Sonnenhorstner, seguido de Jan Topic y Luisa González, son los candidatos presidenciales que presentan una mayor inversión en redes sociales como parte de su campaña electoral. Control que no estaría normado en el Código de la Democracia. La falta de una ley, reglamento o normativas claras que determinen el accionar del Consejo Nacional Electoral CNE en el control sobre redes sociales es lo que mantendría abierta la puerta para que los candidatos puedan invertir en este sector sin problema alguno. Y no solo en Ecuador, sino en la región y hasta en el mundo, son espacios libres, digamos así, son espacios grises, no controlados reglamentaria ni legalmente bajo ninguna circunstancia. Ni qué decir del contenido de la publicidad. Por ejemplo, hay un señor que está condenado a prisión que tiene perdido los derechos políticos y es el principal actor en las campañas electorales. La buena intención de las autoridades ecuatorianas habría existido, pero no pasó de eso. En el 2021 se habló de que el Consejo Nacional Electoral firmó un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Telecomunicaciones a efectos de generar unos stats, unas estadísticas
en relación a cuáles son las redes sociales más utilizadas y que de estas salga un proceso de monitoreo, pero hasta ahora no hemos visto resultados. Esto saltó a la palestra política tras un informe de la internacional Meta, donde en los últimos 30 días da cuenta que el candidato presidencial Otto Sonnenholzner registra una inversión en redes sociales de $76.221. Jan Topic, $66.474. Luisa González, $62.761. Y Daniel Noboa, $30.283. ¿Cuáles son las principales dificultades que tenemos al momento de hacer el tema de la transparencia en cuanto a redes sociales? Número uno, no se puede hacer una triangulación personal, es decir, no se puede lograr una determinación de quién es la persona que contrata. Inversión por pautaje sería la nueva herramienta por monitoreo para el CNE, con estos datos proporcionados por Meta, pero al final del día solo serviría para conocimiento público. No puede ser imputado al gasto electoral por cuanto no hay una norma que así se lo señale. No es cuestión de leyes, es cuestión de los hombres, porque si hay leyes pero no hay quien las aplique, no pasa nada. Y con este nuevo inconveniente nos acercamos a las elecciones anticipadas, informó Héctor Romero. A las 7:11 de la mañana, los candidatos presidenciales día a día realizan sus recorridos cumpliendo sus agendas con varias actividades, con el fin de hacer llegar las propuestas a todos nosotros. Veamos. Luisa González, candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, mantuvo una reunión con la Junta de Riego en Pichincha, pues el pedido de los ciudadanos es recuperar la institucionalidad del agua. Es por ello que la candidata menciona que de llegar al gobierno, devolverá la institucionalidad e incluso planificarán la creación de un Ministerio del Agua que beneficie a los agricultores y a la gente del campo. Por otra parte, el candidato presidencial por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, continuó recorriendo diversos sectores de Machala, donde se reunió con representantes de pequeños y medianos productores bananeros y dio a conocer que de ser electo hará respetar los precios de la fruta y luchará contra la especulación de los intermediarios. El presidenciable Daniel Noboa cumplió agenda en el cantón Las Piñas, en la provincia de El Oro, y mantuvo una entrevista con medios para conocer sobre sus propuestas en los diferentes ámbitos de seguridad, empleo, educación y salud. Jan Topic, candidato a la presidencia, realizó un aterrizaje en helicóptero frente a los medios de comunicación en Santo Domingo de los Áchilas, donde expuso sus propuestas claves para la provincia y entre sus principales objetivos está el devolver la seguridad, el empleo y retomar el control de las calles y cárceles del país. Mientras que el candidato presidencial Otto Sonnenholzner recorrió la ciudad de Guayaquil, donde le realizaron una entrevista y abordó diferentes temas enmarcados en sus propuestas de gobierno. Ahí hizo énfasis en que se debe ejecutar y actuar para enfrentar a la delincuencia y devolverle la paz a los ecuatorianos. Venimos construyendo un proyecto con responsabilidad, con la gente que ustedes... Alto porcentaje de negativas para otorgar visa Schengen a ecuatorianos preocupa a la Cancillería para conseguir que ingresemos libremente a la Unión Europea. Muy bien, estamos de vuelta por acá, son las 7:19 de la mañana, 7 grados centígrados, vamos al sur de la ciudad, ahí está Javier Rosero, hay novedades. Javier, buenos días. Se encontró el cuerpo de una persona colgada en el sur de Quito, esto ha causado alarma en este sector. Javier, la información está en tus manos, adelante. Robert, amigos televidentes, buenos días. Les tenemos una mala noticia, una noticia de dolor, y es que aquí en el Parque del Calzado, aproximadamente a las 5 de la mañana, la gente de la zona se dio cuenta que un joven, se presume sería menor de edad, decidió acabar con su vida colgándose de uno de los árboles de aquí. La gente está preocupada, la gente está triste también. Señora, buenos días. Sí, buenos días. Usted logró ver lo que el chico estaba colgado. Cuénteme, ¿a qué hora fue? ¿Qué pasó? Verá, buenos días. Yo sé salir a caminar desde la Clemente Ballén. De la Clemente sé salir a las 5. De la Clemente acá me haría cuarto de hora, 20 minutos. Y justo me encuentro ahí con las señoras que me saliera a caminar. Y el señor que venía se llama don Eduardo. Y venía y le digo a la licenciada que camina, le digo, ¿ya viene don Eduardo? Y me dice, sí. Y cuando el don Eduardo es alto y se topa con las
Con los piecitos. Con los pies del señor. Y se asusta y dice, cuidado, cuidado, ahí hay un ahorcado. Entonces ahí eso supimos. Y ahí vimos, le auxiliamos al señor porque el señor se asustó feo. Y la esposa también. Entonces yo traía agua y le di al señor. Y de ahí decidieron llamar a... Un celular. Entonces nadie trae, con esta inseguridad, nadie trae celular, pues. Entonces le vimos a la señora de la tienda, a la señora que está atrás. Y le digo, señora, digo, ahí hay un señor ahorcado. Digo, llámele al 911. Entonces la señora llamó al 911. Y de ahí ya vino ya la policía, medicina sí, legal. Sí, ahí ya vino. Yo ya quedé ahí, me fue a darme una vuelta a todo el calzado. Entonces yo ya me quedé aquí y ya está ahí el chico. Muy bien, muchísimas gracias, señora. Entonces, justamente, Robert, es lo que había acontecido aquí. El joven ya aproximadamente desde las 3 de la mañana había estado en el sector y justamente la señora que tenemos en este lado de aquí había conversado. Buenos días. Señor, ¿usted le vio al joven todavía con vida? Sí, ahorita me comenta joven también, buenos días, mi prima. Dice que desde las 6 de la tarde de ayer le ha visto por aquí. Ella dice que a lo mejor estaba viendo los pájaros, pero no. Estaba planificando su muerte. ¿Planificando dónde? Y yo le digo, desde el 2 a 3 de la mañana yo tuve comunicación con el joven. Porque, o sea, ¿usted pensaba que era un delincuente que estaba por aquí? Sí, que estaba robándose los cables como siempre han hecho y la nueva instalación que pusieron recién en la empresa. Porque le vi apenas por la endija de mi puerta que iba llevando. Dije, ya. ¿Y logró hablar? ¿Qué pasó? No, después de un rato se alarmó la otra perra y escuché ruidos en el árbol frente a mi casa. Yo digo, Dios, ¿qué pasa? Y ahí le veo, y él arriba, el cable abajo, y él se cayó sentado. Y ahí le hablé, le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Ya te vas a subir a cogerte los cables también de la lámpara? ¿Y él qué le dijo? Dijo, no, es que mi chompa se quedó ahí, esa chompa, como usted ve, esa roja, estaba ahí colgada. Le digo, lárgate, porque ahorita llama a la policía, porque te estás robando los cables. No, dice, yo quiero mi chompa. Y en eso se levantó, se envolvió el cable en el cuello y se fue para acá. Pero yo no pensé... O sea, jamás se le pasó por la cabeza que iba a cometer eso. Si hubiera sabido y la mente me hubiera iluminado de otra forma, le hubiéramos ayudado. Y a las 5 de la mañana que yo salgo a dejarle a mi esposo, como esta parte es oscura, hay un grupito que siempre chocamos. Y yo ya venía dejándolo y dice, señor, venga, le digo, ¿qué pasa? No tiene un teléfono, digo, ¿por qué? Llame, porque ahí está colgado una persona. Uy, ay, ay. Muy bien. Muchas gracias, señor. Robert, amigos televidentes, con esta novedad nosotros nos despedimos. Aquí continúa la policía, continúa medicina legal. El cuerpo será llevado a la morgue y tendrán sus familiares que ir a reconocerlo. Volvemos con ustedes. Buenos días. Lamentable información de un jovencito que tiene problemas o tenía, en este caso psicológicos. Muchas veces, como dice la vecina, uno qué puede saber qué le pasa en la cabeza de otro si hubiéramos por lo menos tener indicativos para ayudarle. Lamentable información al comenzar en el Calzado, allá en el sur de la ciudad. Continuamos con más información. Las llamadas al ECU 911 son claves en lo que va del año. El sistema de vigilancia ha colaborado para evitar 441 intentos de suicidios en todo el país. Esto, para abordar la problemática, se debe fortalecer los servicios de salud mental. Son imágenes fuertes. No sabemos qué está pasando por la mente de esta persona que está al filo de la estructura de un puente. Llegan los uniformados y amenaza con lanzarse al vacío. Pasan unos segundos y logran salvar su vida. Episodios de depresión, ansiedad o problemas de salud mental pueden llevar a atentar contra su integridad. De depresión porque veía que no podía interactuar con más niños. Él quería involucrarse a jugar, pero era muy agresivo. Es el testimonio de un padre. La depresión que enfrentó su hijo afectó a toda la familia. No se imagina qué pudo haber pasado si no acudían a terapia. Y pedir ayuda y venimos justo acá al centro de salud y nos han estado ayudando muy bien. Jorge Paz es psicólogo del Centro de Atención Ambulatoria en Salud Mental del municipio de Quito. Explica que aunque no podemos predecir un intento de suicidio con certeza, puede ser útil comprender los factores de riesgo. No los tomamos tan en serio como, por ejemplo, quisiera estar muerto, quisiera estar muerta. Pero es importante que la familia apenas note estos mensajitos cortos, pueda de hecho ya asistir a un establecimiento de salud en ese caso. Las llamadas al ECU 911 son claves. En lo que va del año, el sistema de vigilancia ha colaborado para evitar 441 suicidios en todo el país. Un segundo puede marcar la diferencia cuando esté en riesgo la vida de las personas. Nuestros evaluadores de llamadas realizan el primer soporte, más o menos son
30 segundos la atención, ¿sí? Y lo posterior, llegan en 1 minuto, 1 minuto y medio, hasta 3 minutos, tanto Policía Nacional como la AMT, quienes han podido solventar estos temas. Mientras tanto, de enero a julio de 2023, se han consumado 218 suicidios a escala nacional. Fortalecer los servicios de salud mental tiene que ser una prioridad estatal y local. Desde el municipio de Quito se apuesta por incrementar profesionales. Vamos a incorporar alrededor de 20 profesionales de la salud en el ECU 911 para que problemas de salud mental puedan ser atendidos. Informó Priscila Cadena. Grupos sociales y sindicales de Nariño bloquearon el puente internacional de Rumichaca por varias horas durante una manifestación, esto debido a pérdidas económicas por el bloqueo de importaciones. La protesta, que comenzó con una marcha en Ipiales, llegó hasta el puente internacional de Rumichaca en la frontera entre Ecuador y Colombia. Durante 4 horas se mantuvo bloqueado el paso vehicular de todo tipo entre ambos países. Sin embargo, el paso peatonal no tuvo ningún impedimento. Los manifestantes anunciaron que es una medida progresiva hasta cuando el presidente dé oídos a sus peticiones. Nos vimos abocados a marchar hasta aquí, hasta el puente de Rumichaca, cerca de 4.000, 5.000 personas de todos estos sectores, especialmente el sector lácteo, del sector papero y en general el sector agropecuario. Existen problemas como el contrabando de leche desde Colombia a Ecuador, perjudicando a los medianos y pequeños productores de lácteos del Carchi, debido a que muchas de las industrias en el vecino país han cerrado sus puertas, obligándolos a comercializar a bajos costos en Tulcán, lo que provoca grandes pérdidas. Cada cual trabajaba en su país, pero ahorita es cierto, el contrabando está yéndose allá, está perjudicándolos a ustedes. ¿Y por qué? Porque las empresas están yéndose de aquí de Nariño. Este cierre temporal provocó el paso de miles de turistas de los dos lados de la frontera, caminando largos tramos hasta poder tomar un transporte, causando un malestar. Además, se calculó una pérdida de cerca de $1 millón por temas de importación. Sí, un poco difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No me lo esperaba, la verdad. Sí, mucha molestia, de verdad. Personal policial en los dos lados de la frontera permanecieron atentos por si se presentara algún tipo de disturbios durante la protesta, que se desarrolló de manera pacífica. Se había delimitado un punto hasta donde llegarían los manifestantes, lo que no fue respetado por ellos, avanzando hasta el ducto internacional. Hay un dispositivo de pie fuerza bastante robusto en Puente Rumichaca. Estamos coordinando obviamente con nuestro vecino país. Se ha cortado el paso vehicular. Entonces estamos pendientes para cualquier tipo de alteración del orden público. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó la renuncia del director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Guillermo Rodríguez. El primer mandatario agradeció los servicios prestados, pero no especificó los motivos de la renuncia. Sin embargo, tras su salida se produce una semana después de la última masacre carcelaria, en donde murieron 31 reos en la penitenciaría de Guayaquil y decenas de guías fueron secuestrados en distintas cárceles del país. Lasso indicó que en los próximos días anunciará quién reemplazará al funcionario. 7:29 en la mañana. Actualmente los ecuatorianos tienen un 20% de peticiones de visado Schengen negadas. La Cancillería asegura que este altísimo porcentaje de rechazos influye negativamente en las posibilidades del país para acceder a este beneficio migratorio que nos permitiría ingresar libremente por toda la Unión Europea. A la Cancillería de nuestro país le preocupa el altísimo número de rechazos de visa Schengen para ecuatorianos. Esto se debe a que los solicitantes o sus tramitadores falsean la información entregada a las oficinas europeas. El Consulado de España, por ejemplo, ha negado el 20% de las 40.000 solicitudes ingresadas. Esto, a decir de la ciudadanía, ocurre debido a la falta de rigurosidad por parte de los aspirantes. El acuerdo Schengen, o España específicamente, niega últimamente muy seguido por el tema de adulterar documentos económicos, RUC, certificados laborales, afiliaciones al IES. Normalmente muchas personas cambian, modifican estos documentos y obviamente el consulado, al darse cuenta, pues procede a realizar lo que es una negación. Los solicitantes de estas visas temen que los casos de adulteración de documentos generen un estigma para los ecuatorianos. Veamos a ver qué pasa conmigo y después veremos, pero sí está un poco crítica.
Pero creo que la mayoría de los ecuatorianos no somos honrados. Más allá de las falencias registradas al momento de ingresar información, analistas creen que la decisión de Europa de negar la visa a Ecuador responde a cuestiones políticas. ¿Cuál es la lectura final? Nosotros no queremos otorgar esta exención de visado porque muchos ecuatorianos podrían verse animados a hacer un mal uso de este visado de corta estancia y quedarse en situación irregular. Los comisionados europeos señalaron que la tasa de rechazo de visado necesaria para acceder a este beneficio migratorio debe estar por debajo del 5%. Informó Álvaro Terán. La Corte Constitucional del Ecuador instó al gobierno nacional a renegociar algunos artículos del acuerdo comercial firmado con Costa Rica. El fallo de la Corte indica que ciertos puntos del tratado transgreden la normativa establecida por la Carta Magna. El acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Costa Rica aún no podrá entrar en vigencia debido a un dictamen no favorable de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha decidido que ciertos puntos de la negociación van en contra de la Constitución, más allá de lo técnico, sí, que se aprobaba políticamente el acuerdo comercial por parte del Ecuador y por parte de Costa Rica, por supuesto. 80% de los productos que van a Costa Rica hubieran tenido arancel cero. Ante la decisión de este organismo, el ministro Henry Cucalón señaló que el gobierno realizará las rectificaciones pertinentes en los próximos días. Los elementos del tratado que transgreden la Constitución estarían relacionados con temas financieros y de inversiones. Expertos aseguran que es necesario que las entidades bancarias extranjeras sean reguladas por las leyes ecuatorianas. Tenemos que plantear todas esas recomendaciones y ver si es que, en efecto, Costa Rica estaría dispuesto a sentarse a una nueva negociación. Lamentablemente, la clase política y los que toman las decisiones políticas son los que bloquean lo que ya negociaron los actores involucrados dentro de la economía política. Analistas creen que la firma de acuerdos comerciales es un asunto prioritario para el país. Por ello, sería necesario contar con procesos de validación más eficientes. Hay ciertos países que, como se han especializado justamente en una estrategia de acuerdos comerciales, tienen procesos mucho más rápidos, mucho más ágiles. Los tratados firmados con China, Corea del Sur y Canadá podrían correr con la misma suerte que el de Costa Rica si la Corte identifica algún tipo de vulneración constitucional. Informó Álvaro Terán. En el país existen entidades denominadas amigos de la lactancia materna, mientras se encargan de fomentar y fortalecer esta práctica en las mamitas que están con sus niños en los primeros meses de vida. El Hospital Genético Obstétrico Nueva Aurora en Quito, con su banco de leche materna, ayuda a mujeres para que sus hijos prematuros o que permanecen en salas especializadas puedan seguir recibiendo la alimentación de sus madres de manera natural. Gisela se convirtió en mamá por primera vez hace unos días. Su hija, Lía Milagros, se encuentra en neonatología del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora de Quito y comenta que además de los cuidados que los doctores le dan a su niña, ha logrado amamantarla desde sus primeras horas de vida gracias al banco de leche que esta institución tiene. El proceso de la lactancia es muy bueno, ya que nos ayuda a conectarme sentimentalmente con mi bebé y sé que yo le estoy aportando mediante mi leche muchos nutrientes para que ella pueda seguir creciendo y evolucionando de mejor manera. Dice que la conexión que ha tenido con su hija desde que nació ha sido maravillosa y difícil de explicarlo con palabras. Al comienzo sí es un poco difícil, tenemos miedo, pero ya después con las personas que están atrás de nosotros, que nos apoyan, ya se nos hace un poco más fácil el proceso. El Hospital de Nueva Aurora promueve la lactancia materna desde las primeras horas de nacidos de los bebés. En su banco de leche reciben a las madres que tienen a sus hijos en neonatología y que por varias circunstancias no pueden amamantar directamente del seno de su madre para recoger su leche y alimentar a los pequeños niños. Y esta leche nosotros la vamos a pasar directo a su bebé de acuerdo a la indicación del médico.
El proceso es totalmente esterilizado y libre de contaminación externa. La leche es almacenada en refrigeradores industriales y el excedente de esta se pasteuriza y distribuye a los demás bebés que necesitan en este hospital. Y estas leches pasteurizadas, que son las que vemos aquí, van a ser distribuidas para todos los bebés de la neonatología que la requieran. Igual esto va a ser de acuerdo a un pedido del médico y va a ser distribuida de acuerdo al tipo de leche que necesiten, calostro, transición, madura. A su vez, en esta casa de salud se promueve la lactancia exclusiva, por lo menos hasta los primeros 3 o 6 meses de nacidos de los niños. De tal manera que no se pierda esta etapa de la lactancia y la producción, porque obviamente cuando tú regresas al trabajo hay este separamiento y tiendes a bajar tu producción. La normativa en el país también fomenta esta práctica. En la actualidad, las madres tienen un periodo de 15 semanas de permiso laboral para dedicarlo al 100% al cuidado y nutrición de sus hijos. Alrededor de los 3 a 4 meses, las cifras de lactancia exclusiva sí descienden a menos del 50%. Estamos más o menos en el 40% porque las madres no tienen este apoyo sistemático para poder continuar con la lactancia materna exclusiva. Las empresas o establecimientos laborales tienen la obligación de implementar salas de lactancia o lactarios, adecuados para que las madres que regresan a sus actividades laborales puedan cumplir con la recolección de la leche materna. Si hay más de 50 mujeres en edad fértil, pues debe haber una sala de lactancia constante en esta empresa. Si el número es menor, debe haber una sala de lactancia temporal. Según cifras de Ensanud, en Ecuador hasta el 2014, 4 de cada 10 niños llegaba a la lactancia materna, mientras que en 2018 se reflejó un ascenso, ya que se pasó a 6 de cada 10 niños. Porque como les decía, la mayoría de madres desean amamantar, sin embargo, a través del tiempo muchas lo van dejando. El apoyo fundamental del padre o la familia también es importante para fortalecer la lactancia materna y ese vínculo afectivo que genere entre padres e hijos. El acompañamiento del padre se ha demostrado que promueve una lactancia exclusiva y a largo plazo. Además, que impulsar la lactancia materna exclusiva también genera un ahorro económico entre $3,000 a $5,000 anuales en el hogar sin comprar fórmulas y también brinda un alivio al medio ambiente al desincentivar una industria de consumo, informó Mauricio Sánchez. Hay 17 fallecidos tras el colapso de una enorme grúa en la India. Al retornar le contamos los detalles de esta y otras noticias del mundo.